Muy buenas noches, esto es En Contexto, nuestra cita habitual de los martes. Aquí tenemos, por supuesto, los temas políticos, los temas sociales que fueron impacto en la semana. Bueno, sin duda el encuentro entre el bloque democrático del Senado con el presidente de la República fue la nota política de la semana pasada. Allí se habló de temas específicos, de varios temas: reforma electoral, reforma laboral, presupuesto general de la nación, registro único nacional y otros temas. Se hizo especial hincapié en un tema como la expulsión de la senadora Katia González. También le alertaron al presidente sobre la posibilidad o esa amenaza que existe sobre la cabeza del diputado Raúl Benítez, también del mismo grupo político de la senadora Katia, de la ex senadora Katia González, y también el ataque a las organizaciones no gubernamentales. Pero se generó un debate sobre todo a nivel político y redes sociales sobre este diálogo. ¿Fue pertinente, no fue pertinente? ¿Uno debe acercarse al gobierno, no debe acercarse al gobierno? Diálogo sí, diálogo no. Invitamos para esto a la ex senadora Katia González. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Estela? A vos y a la audiencia también. Un placer estar acá compartiendo contigo y, bueno, hablando sobre política, que es importante. Porque normalmente vivimos a veces en un microclima y creemos que estas cuestiones solamente afectan a los tomadores de decisión, a las autoridades, cuando en realidad hacen un reflujo importante dentro del ámbito de la sociedad. Porque finalmente yo siempre le digo a los jóvenes cuando doy charlas, ¿verdad?, cuando estoy intercambiando con ellos, nos metieron tanto tiempo en la cabeza de que no hay que hablar de política y de religión. Eso es como una especie, digamos, de consejo de que, y casi un consenso social y cultural de que no hay que hablar de estos temas. Y hay que tener en cuenta que la política se mete en nuestras vidas 365 días del año, 24/7, porque finalmente lo que se decide en ese hemiciclo de 125 personas realmente impactan en nuestra vida, porque establecen cuáles son las reglas de conducta que debemos observar dentro de nuestra convivencia colectiva. Entonces, si me preguntás qué opino sobre ese evento en particular, en primer lugar yo quiero decir que yo respeto mucho lo que han decidido, porque hubo una reunión previa en donde ellos dijeron, bueno, vamos a dar este paso para realizar los reclamos correspondientes al Ejecutivo, porque vieron también que las cosas estaban bastante empantanadas en el Congreso. Un día antes, una sesión sumamente agresiva, donde incluso el que ejercía coyunturalmente la presidencia, que hay que revisar un poco su título, el de retamoso, agarra y dice, no tienen derecho a réplica, le dicen, sí, tanto al senador Filisola y no recuerdo a qué otro senador, ¿verdad? O sea que hay un contexto realmente muy violento, un avance. No se llevan a cabo las sesiones ordinarias, siempre se llama una extraordinaria. El primer acto de censura es recortar el estadio de oradores o bajarlo al 50%. Y las minorías, el único momento que tienen para posicionar su agenda, para poder hablar de temas que consideran relevantes o que están analizando dentro de sus equipos políticos, es ese estadio. No vas a poder tal vez quitar una ley, pero en ese estadio de oradores de 10 minutos vos podés denunciar, podés posicionar un tema, podés hacer una cuestión que consideres que es relevante que la ciudadanía conozca. Y el ambiente está muy enrarecido, ¿verdad? Una presidencia autoritaria, por más de que el señor Núñez bajó muchísimo los decibeles, le sale la hilacha autoritaria cada vez que agarra un micrófono. Él nunca contesta con sinceridad una pregunta. Lo que hace es siempre eludir y llevar a contextos analógicos que no corresponden. Cuando se le habla de un tema, él dice, no, porque no juró Cartes y no juró tal cosa, no, porque le echaron a 6. Él nunca da una respuesta sincera. Y pasa lo mismo en todos los temas que le preguntan a Basilio Núñez. Es un señor realmente que uno se muestra muy precario en su formación política y segundo, claramente en la línea de posicionamiento cartista. Por eso
Me parece interesante la reunión. Tal vez había que preparar mejor, digamos, estratégicamente esa situación, pero bueno, nosotros no estamos ahí y respetamos, digamos, lo que decidieron los colegas. Tu caso fue mencionado en esa reunión, pero no hubo una respuesta ni opinión siquiera del presidente de la República, porque él suele decir, bueno, ese es un tema del Congreso, pero sabemos que esa decisión se tomó en el comando político, donde sabemos que él no estaba de acuerdo. Sí, muestra también su falta de vocación democrática, porque este no es un tema que afecta al Poder Legislativo. Este es un tema que afecta a la República, que afecta al respeto de los principios y los valores, y que además está sometido justamente a la opinión deliberada por parte de nuestra Constitución Nacional, que establece que debe existir un control recíproco, un equilibrio y evidentemente un freno y un contrapeso cuando se cometen excesos dentro de cualquiera de los poderes del Estado. Por eso lo de Peña no se sostiene. Simplemente él demuestra su vocación de pelele, su vocación, digamos, de estar sometido a un grupo político que ni siquiera le permite opinar. Porque esto habla muy poco de él. El hecho de decir yo no puedo opinar de esto es realmente una situación que habla de su poca formación política o del secuestro, ¿verdad? De este tema, él también está censurado de opinar o de hablar. Entonces no... Es la misma respuesta que él realizó en su momento, ¿verdad? De que él no se va a meter, ¿verdad? Pero se mete cuando se trata, digamos, de los tránsfugas y aliados. Él no tiene ningún problema. Y es lo que le está pasando también, Estela, a la Corte, ¿verdad? La Corte está dando largas, no le está contando a la ciudadanía de qué lado se acuesta, y a mí me preocupa. Justamente ese tema, tu tema en la Corte Suprema de Justicia, ya no quedan diligencias, ¿verdad? No, ya no, o sea, en este caso la Corte no puede decir estoy esperando la resolución de este tema, no hay más nada. No hay más nada, solamente falta la voluntad política, ¿verdad? En principio ellos dijeron que la Sala Constitucional nomás iba a entender en este asunto por ser una tensión constitucional la que se presenta. Posteriormente ellos se miraron los tres juntos y al mismo tiempo dijeron que atienda al Pleno, porque ni siquiera asumieron, digamos, bueno, quién fue el que pidió, porque normalmente pide un ministro. Ellos dijeron que en consenso la Sala Constitucional pidió la ampliación de sala, tal vez esperando nuestra reacción o que generemos alguna especie de recusación. Nosotros tomamos una decisión. Esta es obligación de la Corte, que diga lo que tenga que decir, pero que lo haga. Y a mí me parece que en el otro periodo nosotros ganamos mucho en el proceso de selección. Recordás, fue un proceso transparente, hubo reglas de juego, fueron anulados varios jugadores que, digamos, tenían ya un fichaje político muy fuerte, y se conforma una renovación casi absoluta de la Corte Suprema con un compromiso a viva voz de respetar la Constitución, de defenderla y hacerla cumplir como debe ser. Sin embargo, hoy están totalmente entregados, ¿verdad? Y eso hay que advertir, ¿verdad? Porque parece que el Poder Judicial está tan alejado, es un poder así diluido, donde no tiene mucha incidencia la ciudadanía, pero nosotros le padecimos a la Corte anterior. Fretes, Bajac, Blanco, and Company crearon todo un esquema de protección. Lo de González Daen contaba con anuencia de la Corte. Hay gente que se murió debido al esquema de usura y cómo usaban a fiscales y jueces. Nosotros vamos a perder a esta Corte si no somos vigilantes y contralores y les obligamos a ellos a que hagan su trabajo. Y a mí me preocupa porque hoy tenemos, el día de ayer en la Comisión Bicameral de Presupuesto, el fiscal general del Estado solicita la creación de 200 nuevos cargos para fiscales. Y hay un recambio del Poder Judicial de alrededor de 300 jueces. Estamos hablando de 500 operadores de justicia que vamos a dejar en manos del cartismo para que después se conviertan en nuestros verdugos. Eso nos tenemos que preguntar como sociedad y como oposición. Si vamos a seguir dejándole la cancha libre a una Corte que hoy
pudiendo hacer, porque se declararon inamovibles en causa propia, por primera vez un acto de ejercicio de dignidad y realmente empezar la tan anhelada independencia de la justicia. Y no están dando la talla. Gente buena, gente de carrera, pero que hoy no se entiende qué es lo que están jugando. Nosotros muchas fichas le pusimos a esta corte. Creo que hay gente muy valiosa en cuanto a trayectoria, pero hay que preguntarle qué les pasa. Tan fuerte picoeo, se le están amenazando con una pistola, denuncien si los cartistas están haciendo eso. Pero no podemos seguir tolerando que el Poder Judicial juegue con la cancha libre. ¿O acaso negociaron con el cartismo el Registro Único Nacional como moneda de cambio de silencio? A ver, esa parte, ¿qué significa? Una de las cuestiones que se ha planteado y se ha discutido dentro del foro cuando se aborda una reforma del sistema de justicia, Estela, es justamente la separación de los estamentos administrativos de la Corte. No corresponde que la Corte se ocupe de cuestiones administrativas y registrales. Y se ha posicionado muchísimo el tema, y lo saben los ministros, porque se han hecho consultorías, se han realizado foros, opiniones, de separar a los registros públicos y al registro del automotor del ejido de control de la Corte. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que ocupar de lo que establece la ley, que es la función jurisdiccional. ¿Y qué pasó ahora? Piden tratamiento de código al Registro Único Nacional, dándole todo el poder a la Corte, incluyendo una pequeña separación que ni siquiera era garantía, pero bueno, había como un registro dentro del sistema registral, lo que era catastro y lo que era registro público, por lo menos pasaba por dos instituciones. Hoy, todo lo que hace al Ministerio de Obras Públicas, que es el registro de geodesia, todo lo que hace a la Dirección Nacional de Catastro y todo lo que hace a registros públicos, queda en manos de la Corte. Inclusive ahí hay un conflicto de intereses, porque ellos se van a convertir en jueces y partes en cuestiones que tienen que ver con litigios de inmuebles. Es grave lo que está pasando, Estela, y por eso entregaron la causa. Pregunto, porque yo tengo derecho a desconfiar. No es poca cosa lo que se está haciendo con el RUM. ¿Y quiénes lo presentan? El Poder Judicial con el Ejecutivo. Y en el Legislativo esto ya pasa por un tubo nomás, ¿verdad? Claro. Y nadie está hablando, digamos, en profundidad de un tema que para mí es de capital importancia. ¿Por qué se apuran tanto? Si los demonios que hoy tenemos en cuanto a los registros de 2-3 pisos, en cuanto a la falta de claridad en el catastro de las propiedades, en las mediciones, son culpa del Poder Judicial y de Catastro. Son parte ellos del problema, no de la solución. Ojo con eso. ¿Y qué va a pasar ahora? Le entregan todo el poder a la Corte, que va a volver a desviar funciones para atender temas como son las cuestiones registrales. Y esto es coincidencia. Permítanme desconfiar, pero el silencio también tiene que ver con eso, también tiene que ver probablemente con la ampliación del presupuesto que están solicitando, y eso no puede ser. No puede venderse la democracia a cambio de una ley que le otorga más poder a la Corte. Si acá realmente nosotros entendiéramos que el sistema es el problema y que tenemos que hablar de la reforma de la justicia y de la reforma del sistema de propiedades en el Paraguay, no deberíamos darle más poder a la Corte. Es al revés, deberíamos sacarle poder a la Corte. Es todo un tema, lo que me dijeron de la charla que se dio ahí, justamente fue que le pidieron al presidente que no se tenga tratamiento de código, que no sea a los apurones, como fue la Superintendencia de Pensiones, y que se dé más tiempo de análisis. Ahora, lo otro ya es una decisión política, ¿no? A quién darle el poder. Bueno, mañana sería que en la sesión se tendría que derogar la resolución vigente, porque la resolución vigente acepta el tratamiento de código, le da 30 días a partir del 28 de agosto, Estela, y eso vence ahora el 28 de septiembre. Mañana, si realmente existió una vocación de diálogo sincera en esa reunión, debería aprobarse por unanimidad
la derogación de la resolución que le da un tratamiento de código e ingresar al circuito normativo, digamos, natural, un tema que es súper delicado y que no se puede entender por qué la urgencia. No van a solucionar el tema de tierras. Y por otro lado, ¿qué pasa con el INDER? El INDER es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos. Y recuerden ustedes que ellos se encargan de distribuir las tierras públicas y expropiadas a los beneficiarios de la reforma agraria. ¿Dónde va a estar dentro de ese registro único nacional el rol que hoy cumple el INDER, por ejemplo, en el marco de la reforma agraria? Yo repito, si acá seguimos parchando o seguimos feudalizando el Paraguay, porque este es un feudo que hoy acumula todo el poder en manos de la Corte Suprema de Justicia, en lugar, digamos, de buscar la mejor solución en donde ingrese también el antro de corrupción que es el INDER. ¿Crees que tu cabeza es como la de Juan el Bautista? Que la Corte puede tener estos beneficios, el Registro Único Nacional, la ampliación presupuestaria, a cambio de entregar tu cabeza? Sí, yo estoy segura. Es que yo estoy absolutamente segura. La demora de la Corte en este caso ya tiene un hedor a que han efectivamente discutido y entregado mi cabeza como moneda de cambio. Lo cual no me hace daño a mí, Estela. Yo hoy estoy, digamos, más compenetrada que nunca y hemos redoblado la apuesta. Estoy también aprendiendo desde otro lugar a estudiar, a brindar mi apoyo y mi ayuda a quien me necesite sin necesariamente ser la protagonista, ¿verdad? Porque todos estos estudios que yo te estoy dictando son estudios técnicos que hoy estamos analizando con el equipo, ¿verdad? Y estoy ayudando desde otro lugar. A mí no me hacen daño porque el cargo para mí siempre nomás luego fue una herramienta de servicio. Por eso yo salgo del Congreso, porque no estoy dispuesta a transigir solamente por quedarme en un lugar, sino voy a tener un rol de significancia. Entonces, a mí no me hace daño la Corte con esto. Se hacen daño ellos mismos y le hacen daño a la República del Paraguay. Porque por más de que Santiago Peña recorra hoy Estados Unidos y la ONU con esa foto que demuestra pluralidad, porque al otro día ya vimos cuál era la tapa de los medios cartistas, ¿verdad? Que era el mensaje que quería recoger Peña con esa reunión. La gente no es estúpida. Yo no sé cómo ellos piensan que se van a tragar nomás dentro de la comunidad internacional con una foto y van a pasar por alto que hoy una comisión bicameral de investigación está haciendo una persecución perversa y miserable a las organizaciones de la sociedad civil. Lo de ayer fue una vergüenza, Estela. Ayer la participación de estos supuestos periodistas, libertarios y funcionarios que no tenían nada que ver con el mandato que le da. Ahí es el punto, hay que analizar el mandato. Así es. ¿Para qué se creó la comisión? Así es. Y lo de ayer creo que fue una prueba fundamental del verdadero objetivo de la comisión. Totalmente. Y en ese sentido, bueno, dentro, digamos, de nuestro equipo también, el diputado Raúl Benítez está analizando el tema de presentar justamente la derogación de esa resolución, porque esta gente es deshonesta. Porque si ellos tuvieran la honestidad intelectual de decir, creamos la comisión para la investigación de la sociedad civil, ellos podían hacer esto en el marco de esa comisión. Pero ellos no pueden estar haciendo una lista negra donde además mienten. El día de ayer las mentiras eran realmente, y el posicionamiento de teorías conspiraticias que daban risa y encima con poses hacían. Porque Leite en una parte, dígame por favor señora, repítame, hacían con pose, nos toman de estúpido a los 7 millones de paraguayos. ¿Cuál es el financiamiento que ha recibido la candidata a tal puesto político? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de la comisión? Revelar el esquema de lavado de dinero, del narcotráfico que financian sus campañas políticas, o crear una lista negra para arrinconar y tratar de apestados a determinados actores políticos y sociales para que nadie más se les quiera contratar.
Bueno, realmente es todo un tema peligrosísimo, el tema de esta comisión que no va hacia el rumbo para la cual se creó, que es el lavado de dinero, pero no podrían hacerlo porque si no van a tener que poner a revisar sus propias cuentas, ¿verdad? Noticia fue también, doctora, abandonaron ustedes el encuentro nacional con el diputado Raúl Benítez. ¿Qué pasó allí? ¿Podés repetirnos qué pasó con el encuentro nacional? Bueno, en primer lugar lo que nosotros anunciamos fue una ruptura oficial con la cúpula del encuentro nacional. No es que abandonaron el partido. Nosotros no hemos abandonado el partido, no, es nuestra prioridad con el diputado Raúl y con el senador Ignacio. El encuentro no está dentro de nuestras angustias existenciales. No son tan importantes como para eso, pero sí hemos posicionado un tema que creo que vale la pena reflexionar. Los partidos de maletín y de membresía, que se han beneficiado de manera histórica de subsidios electorales del pueblo paraguayo sin construir realmente pensamiento político y bases partidarias. La crispación dentro de esta cúpula del encuentro manejada por los Camacho hace más de 15 años empieza justamente cuando nosotros solicitamos que dé un paso al costado el presidente del Partido Encuentro Nacional, Fernando Camacho, funcionario de Itaipú, cuando se revela el tema de la finca 916. Nosotros consideramos ese hecho muy grave y pedimos con el diputado Raúl Benítez que él mismo dé un paso al costado de la presidencia, de manera tal a que nosotros como legisladores de ese partido no carguemos sobre nuestras espaldas la ignominia que significa que el presidente de nuestro partido esté vinculado a la ocupación de tierras públicas, varias veces multimillonarias, en la costa del río, perteneciente a las Fuerzas Armadas. Todo mal estaba en ese esquema, Estela. Era grave lo que pasaba. Entonces ahí empezó el tema. Le trataron muy mal a Raúl, ¿verdad? Porque Raúl no es afiliado. Yo soy afiliada. A Raúl nunca se le aceptó la afiliación, para que veas hasta qué punto maneja la cúpula del encuentro, incluso digitando quiénes pueden ingresar y quiénes no dentro de la estructura, porque ellos no van a resistir una competencia electoral. Necesitan manejar a 70, 80 personas para que en cada elección ellos sean los que vuelvan a, digamos, renovar la dirigencia. Nadie se quedó en el encuentro, Estela. Y vamos a hacer historia. Peta fue senador del encuentro, huyó despavorido. Hugo Rubín fue diputado del encuentro, huyó despavorido. Fui la única que se quedó un periodo, porque dije, esto tenemos que cambiar. Porque finalmente después ellos... ¿En qué utilizan la plata? ¿Cuánto tiene de subsidio el Bueno, y hoy, nacional? gracias a mi voto, gracias al voto preferente, que podemos saber exactamente, va a recibir más de 4.000 millones de guaraníes. ¿Y qué hacen con ese dinero? Solamente el 30% se rinde, por ley. La justicia electoral lo que hace es, por ley, vos tenés que rendir con facturas un 30% de ese monto. Pero y esto se aplica a todos los partidos. Claro, estamos hablando de la por eso ley. es que este tema es importante posicionar, no como la anécdota del encuentro nacional nomás, sino como realmente un tema de vital importancia si queremos avanzar en la construcción de un espacio político fuerte. Porque para enriquecer a una o dos familias nomás, esto no está para eso. Entonces, muy poco es lo que se rinde y el resto se tendría que invertir en capacitaciones, en cuadros. Acá Cruzada va a recibir mucha plata. Sí, Cruzada, mucha plata. ¿Y qué es lo que está Se haciendo? hablaba de 4 millones de dólares más. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con esa plata? Todo tienen que rendir, pasa por un esquema, un circuito de control, o nosotros podemos hacer lo que queremos. Y empiecen a seguir la ruta del dinero y van a ver que se puede hacer lo que quiere. Yo puedo alquilar un local, no puedo alquilar, puedo comprar papelería, no puedo comprar, puedo hacer una charla, no puedo hacer, puedo contratar a una persona, no puedo. ¿Entendés? Es todo muy... si es que uno no tiene, uno, honestidad, y dos, convicción de que realmente esa plata es plata pública y debemos usarla con un plan que debe ser transparentado y aprobado en una asamblea por la gente, ¿verdad? Por los militantes primero,
Y después por la ciudadanía, después en una página web donde en tiempo real se pueda ver realmente cuál es el destino de ese dinero, que es, repito, del pueblo paraguayo. Entonces el segundo tono de crispación fue cuando nosotros empezamos a notas, necesitamos saber en qué se usa. Necesitamos saber a quiénes, los bonos, por ejemplo, del partido. Una serie de cosas que nos dicen, no, el partido tiene muchas deudas. Pero ¿cómo tiene deuda? Si nosotros no hemos gastado prácticamente nada en campaña, ¿de dónde es lo que salen las deudas? Y tenemos que ser capaces de explicar pues eso. Nosotros con Raúl le pedimos hasta a cualquiera que pasa transparencia y no vamos a pedir porque no vamos a ser coherentes con nuestro espacio partidario. Entonces eso hay que empezar a hablar y hay que empezar a hacer notar de que muchos partidos de maletín o de membresía le hacen daño al tercer espacio. Porque después se sientan todos en la mesa de presidentes a tomar las decisiones y a atarnos finalmente a decisiones políticas en fotos así, donde después, ¿qué es lo que pasa? Sobre hechos consumados ya nos llevan hacia un lado. 15 años ya se hacen eso. Acá hay que hacer una alianza con la gente, Estela, y no hay que tener miedo a romper lo que haya que romper. La oposición tiene que hacer una purga. Y esa purga implica un cambio generacional. ¿De qué nos sirve un partido político que cuando el presidente sale a anunciar que va a realizar una incidencia en la estabilidad laboral? ¿Vos viste partidos que se pronuncian? Ninguno. Oficialmente ninguno. ¿Vos viste partidos que se pronuncian sobre el registro único nacional? ¿Viste? Para eso están los partidos. O sea, ¿de qué nos sirven que tengamos ahí unos cuantos funcionarios públicos que ganan sueldos multimillonarios, que se atornillan a sus cargos gracias a que son presidentes de partidos? No, señores, los partidos de conducción política deben tener una línea y habrá partidos que dicen, no sé, más de derecha, que digan, no, está súper bien que el presidente haya solicitado, porque quiten un comunicado, Estela. O que se manifiesten. O que se manifiesten en contra, ¿verdad? Pero acá necesitamos revisar todos los cimientos porque no, los estudios de encuestas de Economist y de el Latinobarómetro indican que en el Paraguay las asociaciones más desprestigiadas son los partidos políticos. Las más prestigiosas es la iglesia. Las menos prestigiosas son los partidos políticos. Si nosotros no recogemos el guante, los políticos no recogemos el guante, que por eso no hay renovación, por eso no confían en nosotros. La herramienta de la democracia llamado partidos políticos, según lo que dice la gente, son las instituciones menos creíbles. Pero este será el momento político más difícil para la oposición en general y los partidos de oposición en particular, porque siempre también se comete el error de decir la oposición como si fuese un bloque único con un pensamiento único, y no es así también. Pero más allá de eso, está en una encrucijada entre la vida y la muerte. Sí, yo creo que si nosotros queremos ser una alternativa, debemos entender de que la ciudadanía no elige la fotocopia. Y tenemos que partir... hablando de fotocopia en el sentido de clonar las mismas actitudes y la cultura, diríamos, del Partido Colorado. Efectivamente. Nosotros no podemos, en primer lugar, desarrollar nuestra tarea política únicamente haciendo oposición al Partido Colorado. No podemos construir nuestra identidad solamente desde la oposición al coloradismo. Tenemos que empezar a construir nuestra identidad a partir de propuestas y a partir de conductas que sean creíbles y coherentes. En este tiempo en el que no estás más como senadora y estás viajando, estás hablando con la gente, reuniéndote, ¿qué sentís de la gente? ¿Qué podés decir? Que uno a veces desde los cargos políticos o desde los lugares que estamos, muchas veces no conectamos con la realidad de la gente. ¿Qué podés decir de este tiempo en el que te obligaron, te tiraron, diríamos, a la llanura, por llamarlo de alguna manera, y ahora estás hablando con la gente, con los estudiantes? ¿Qué sentís?
En primer lugar, digamos, una sensación de mucho afecto, Estela, ¿verdad? O sea, que la gente no reconoce ese acto que realizó el Congreso. Eso es demasiado importante porque hay una conciencia colectiva de que lo que pasó el 14 de febrero está mal. Y ellos vuelven a reiterar con la palabra, usted es senadora. Nosotros no reconocemos el acto del 14 de febrero. Ese es el primer abrazo de acercamiento. Y no te hablo de gente erudita nomás, sino te hablo de que estuvimos caminando un día antes de la primavera por el Paseo de las Flores del Mercado 4 y yéndonos en los pasillos porque estamos haciendo, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con la canasta básica. Y la gente eso es lo que te dice en el mercado y te dicen también en los foros académicos, tanto nacionales como internacionales. Yo estoy viajando a Guatemala ahora, justamente invitada para dar una conferencia, pero también lo que advierto es que cada compartimento tiene su problema desatendido y el desahucio que hay. Nosotros nos reunimos en el Día de la Primavera con jóvenes rurales. Cerca del 40-45% de la población joven es rural. Sí. No hay esperanzas ahí, no hay presente y no hay futuro. No hay políticas, están totalmente abandonados. Mucha gente migra al extranjero. Ese es el destino que ellos mismos diagnostican a una situación de absoluto abandono. En materia educativa, en materia de salud, en materia de políticas que realmente puedan construir el capital humano que va realmente a llevar adelante en el Paraguay cuando nosotros ya no estemos acá, ¿verdad? Con respecto en el mercado, por ejemplo, me decían, no hay circulante, Katia. A mí me dicen mucho Katia. Y eso a mí me gusta mucho porque significa que llegamos a conectar, ¿verdad? No hay circulante, Katia. Y estamos ya afectando nuestra línea de proveedores. No sabemos lo que vamos a hacer porque ya le estamos empezando a fallar a nuestros proveedores y a nuestros trabajadores. Y me decían, fíjate, hoy es viernes y no había un alma a las 10 de la mañana recorriendo y comprando. O sea que este efecto que tanto promociona Peña del grado de inversión en el bolsillo de la gente no se está sintiendo y hay mucha desesperación, Estela. Entonces cada sector tiene su problema, hay mucha precarización laboral, la gente inclusive habla de explotación laboral. Dicen que se trabaja muchas horas por un sueldo de hambre, que hay un costo muy alto en el retorno, porque como no hay transporte público, la gente está entre 3 a 4 horas por día en un sistema de transporte público o buscándose la vida para llegar a su casa, lo cual le quita, obviamente, qué calidad de vida. Entonces, una última pregunta, senadora, porque es importante saber qué piensan nuestros dirigentes políticos. La estabilidad laboral que planteó el presidente, la eliminación, ¿estás de acuerdo, sí o no? Bueno, en primer lugar, yo creo que ese es un análisis que hay que llevar al seno de las personas afectadas. Son los trabajadores los que deberían estar justamente mirando acerca de cuáles son las reivindicaciones que ellos van a conservar o cuáles son aquellas que pretenden, digamos, ayornar o modernizar o adaptar. Hay un debate necesario, pero de ninguna manera puede existir una imposición por parte del Ejecutivo. Históricamente esta es una conquista, Estela, y mucha gente está convencida que representa un retroceso en términos, digamos, de conquistas laborales el hecho de afectar un tema tan sensible como lo es la estabilidad. Pero nosotros necesitamos, si se plantea esto realmente como una cuestión seria, instalar un debate y que sean los afectados los que definan y decidan su futuro y no una cúpula política que simplemente en unas decisiones de mesa entre 3 o 4 personas deciden llevar adelante un parche, porque si vamos a tocar la estabilidad, ¿por qué no hablamos de otras cosas? ¿Por qué no hablamos de la jornada laboral? ¿Por qué no hablamos del tema de los permisos laborales de mujeres? O sea que hay muchos temas que tenemos que abordarlos en todo caso en su conjunto. Yo en principio, para no eludir tu pregunta, te diría que mi respuesta es no. 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 Hay
Me gustaría, nos quedan 5 minutos, Katia, y ¿cuáles tendrían que ser los puntos? Cuando hablas de esta balcanización de la oposición que está prácticamente destruida después de las últimas elecciones, 5 puntos que debe defender un frente opositor ante el gobierno colorado cartista. O sea, decir, estas son las reivindicaciones más importantes para la gente y este tiene que ser nuestro norte. ¿Cuáles son? Yo te diría un solo punto, la Constitución Nacional. Pero eso es muy amplio. Nosotros, y es amplio, Estela, pero es lo que hoy está en crisis. Hoy está en crisis ese pacto político y social que regula nuestra convivencia colectiva, es la que está en peligro. La primera defensa y el primer muro que tiene que instalar la oposición es recuperar justamente los pilares fundamentales de la democracia. En segundo lugar, yo no quiero convertirme, digamos, en todóloga. Es una opinión súper personal porque te cuento que nosotros estamos construyendo con diversos actores. No es cierto que la oposición nos está reuniendo. Nosotros nos estamos reuniendo, estamos dialogando, estamos trabajando. Se dicen que las propuestas nos ganan elecciones. Pero nosotros necesitamos saber qué vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno. Y se está hablando del tema económico, se está hablando del tema de educación, se está hablando del sistema de justicia, se está hablando de lo que hace al problema de la tierra, de lo que hace a la situación de la población urbana y rural, se está hablando de soberanía energética, que ya no sé si vamos a alcanzar, porque este gobierno está entregando todo lo que es Itaipú, ¿verdad? Pero son temas transversales que nosotros necesitamos decirle a la gente, si somos gobierno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Somos realmente lo que detallan los autoritarios de este país, que vamos a ir ahí a comer niños a la mañana antes de irnos a trabajar? ¿O realmente tenemos un plan? Y el plan existe, Estela. Hoy hay gente que puede tomar las riendas de este país y llevarlo hacia un esquema histórico e inédito. Uno de los temas que no hay que tener miedo, Estela, es de hablar de la matriz tributaria del Paraguay. Paraguay es inviable. Da risa esa cosa que hacen Guaú en la Comisión de Presupuesto Bicameral. Te digo yo, pues yo participé. Nunca fui miembro oficial porque no te permiten luego los colorados, ni los liberales. Entonces yo siempre estuve como oyente. Nosotros lo que se hace es decidir un presupuesto inercial que no soluciona absolutamente nada. Tenemos que hablar del sistema de salud. Tenemos que tener un sistema único de salud. Basta de IPS por un lado, Ministerio de Salud por el otro, consejos locales de salud y todo lo que hace a la salud privada. Necesitamos un órgano rector y un sistema que separe lo previsional de lo sanitario en el IPS para empezar, y que podamos hablar de un sistema que realmente otorgue estas prestaciones básicas y universales que son una obligación del Estado. ¿Y cuánto es lo que nos va a costar eso? Y vamos a poder hacer pico con el presupuesto y con la matriz tributaria que tenemos. Una solución sería recurrir a los impuestos blindados, por ejemplo. Metiste el dedo en la llaga, pero eso es un tema que vamos a seguir charlando, Katia González. Muchísimas gracias por esta visita. Por favor, gracias a vos, Estela. Bien, yo les invito a seguir con nosotros. Hoy vamos a recordar aquel movimiento estudiantil a propósito del ingreso de la primavera. Hablamos mucho de la juventud. Vamos a hablar de con aquellos exdirigentes de ese movimiento estudiantil Una No Te Calles, aquella revuelta contra la corrupción y la falta de transparencia. Vamos a analizar qué piensan los jóvenes hoy, qué quieren los jóvenes hoy, con 3 de aquellos dirigentes, a la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí en Contexto, nuestra cita habitual de los martes. Bueno, el punto de partida, diríamos, de esta charla que quiero tener con estos jóvenes, no tan jóvenes ya parece, pero fue aquella revuelta estudiantil llamada Una No Te Calles en el 2015. Esa protesta estudiantil fue contra la corrupción y por la transparencia, por la falta de transparencia, y marcó un hito, diríamos, en la vida política. Hoy, casi 9 años después,
no solo vamos a rememorar aquella gesta, pero no para hablar específicamente de aquello, sino lo que significó. ¿Qué cambios hubo? Lo bueno y lo malo quedó en el camino, la lucha estudiantil. Pero bueno, de eso quiero hablar ya con nuestros invitados. Está con nosotros el ingeniero Fernando Krug. ¿Qué tal, Fernando? Hola Estela, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con los compañeros, contigo y con la amable audiencia. Bien, contigo Macarena, ¿cómo estás? Muy bien, Estela, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto de estar también acá compartiendo con ustedes. Qué bueno, muchísimas gracias por venir con nosotros, Macarena Chilaver. Y con nosotros está también el diputado Raúl Benítez, que fue dirigente en esa época y cristalizó, diríamos, con una banca en la Cámara de Diputados como resultado, diríamos, de esa lucha. O sea, podríamos decir que Raúl Benítez surgió de una No Te Calles. Sí, muy buenas noches, primero que nada, Estela. Un gusto compartir acá con compañeros de lucha, ¿verdad? Y sí, efectivamente, mi aprendizaje principal fue en Una No Te Calles, de lo bueno y lo malo. Me decía Macarena Chilaver, sos abogada. Sí, yo soy egresada de la Facultad de Derecho, una de las facultades realmente más complicadas y complejas, ¿verdad? Que reflejaban en ese momento, y bueno, y hasta hoy en día, ¿verdad? Por lo que veo también desde afuera de la universidad, pero donde se reflejaba mucho, ¿verdad? Toda la podredumbre que había dentro de la universidad y que de alguna u otra forma lastimosamente sigue habiendo, y que bueno, ¿verdad? Es lo que creo que nos va a seguir tocando denunciar como ciudadanos, denunciar como egresados, o también como personas que creemos en que podemos contribuir para mejorar la calidad educativa en el Paraguay. Fernando, sos comunicador. Sí, así mismo, Estela, de una carrera menos complicada que la de Maca, pero también con sus complejidades y bueno, somos parte de una universidad que en realidad, previo a esa gran movilización del 2015, que deviene después en una disputa que por ahí salimos muy golpeados, pero que fue la principal del cambio del estatuto, hay que decir, una institución que estaba regida por estatutos que eran de la época del electronismo, y se funcionaba así. Una de las instituciones que más tardó en renovarse en términos normativos, paradójicamente, fue la Universidad Nacional de Asunción, que revisó su estatuto recién en el año 2016, ¿verdad? Bastante después de la transición a la democracia, o el inicio de la transición a la democracia, y cuyo régimen disciplinario también se trató un año después más o menos, pero que cambió muy poco. O sea, estamos hablando de una institución que replica muy bien los vicios y los desafíos también que tiene la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Yo recuerdo, por supuesto, que la caída de Froilán Peralta fue lo más espectacular en términos de decisión, porque fue el rector de la Universidad Nacional de Asunción, incluso fue preso, cosa que en Paraguay casi no sucede, ¿verdad? Pero es interesante, justamente les iba a preguntar eso que mencionaba Fernando, que sí hubo cambios profundos institucionales, diríamos, con el cambio de estatutos. A ver, respondo yo un poquito y después le paso la palabra a los compañeros, seguro tienen más elementos. Hubieron algunos cambios. Yo creo que es importante notar que hubieron puntos que fueron importantes de introducir, especialmente en un tema clave que hoy nos convocan acá en tu programa, Estela, que es el de la participación. Hay pequeñas cosas que se mejoraron, como por ejemplo el manejo de el padrón, un tema tan sensible que antes se manejaba discrecionalmente por parte de los decanos y que por lo menos, según dicta el estatuto, hoy tiene una inscripción automática, es un mecanismo mejor. Sin embargo, no pudimos hacer los cambios estructurales que nosotros planteábamos, tuvimos una fuerte resistencia de la mayoría de los órganos de gobierno en ese momento, que eran el estamento docente y los decanos, y lamentablemente hay que decir hoy que hay mucho que hacer todavía en la Universidad Nacional de Asunción. Lo digo desde afuera, quizás no estando ya en el día a día como me tocó en aquel momento, pero desde el punto de vista normativo y que se cristalizó en ese estatuto, yo te diría que hay cambios interesantes porque todavía hay mucho que construir ahí. Sabemos que el diputado Raúl Benítez ingresó a la política, ¿verdad? En el caso de ustedes dejaron, diríamos, después del movimiento estudiantil, no sé, Macarena, creo que está en un partido político, ¿verdad? Sí, yo soy activista por derechos humanos, soy activista también feminista y también estoy participando en un partido político, en el Partido Revolucionario Febrerista.
Pero sí, las inquietudes políticas creo que ya venían de hace más tiempo y así como mencionó Raúl, creo que hemos sido resultado de un proceso de organización estudiantil principalmente, ¿verdad? Porque hay que partir que la gesta de Luna No Te Calles principalmente tuvo como mayor impulso a estudiantes organizados, ¿verdad? O sea, no destacar que no es que fue una revuelta simplemente espontánea, claro, ¿verdad? Sino que fue un trabajo que vinimos haciendo muchos compañeros y compañeras, que algunos ya veníamos de la militancia secundaria, nos encontramos en la universidad, pensamos que era importante plantear discusiones sobre la democratización de la universidad, cuestionar el modelo mercantilista. Entonces eso fue lo que nos unió a muchos compañeros y compañeras ya para empezar a plantear un espacio de organización ampliado, vamos a decirle, pero también que ese espacio pueda servir para impulsar las organizaciones al interno de las facultades. Porque entender que en muchas ocasiones esos son los primeros espacios de inserción que tienen también los jóvenes para participar en política, para debatir, ¿verdad? Para debatir nuestras realidades, y en ese entonces nuestra realidad era la de debatir sobre cómo se estaba gestionando la educación superior, cómo se estaba gestionando la Universidad Nacional y sus recursos, por supuesto, ¿verdad? Así que me parece que después de una seguidilla importante de denuncias de compañeros, pedidos de informe, recuperación de centros de estudiantes, porque eso fue clave y fundamental para llegar a la primavera estudiantil, retomar los centros de estudiantes de las manos de sectores que simplemente favorecían a los que estaban incrustados en los órganos de gobierno. Y bueno, trazamos ese camino, intentamos trazar también una estrategia para que pueda tener continuidad esa lucha, y bueno, y tuvo ahora su principal estallido en el 2015 y las reformas que vinieron posteriormente con el cambio de estatuto. Fernando. Yo no tengo afiliación partidaria todavía. Y digo todavía porque reivindico el rol de los partidos para la formación y la dinamización de la participación política de la juventud y de toda la ciudadanía. Por cuestiones personales todavía no tengo una afiliación. Me considero un militante político activo, siempre colaboro de donde estoy. Creo que la participación hoy de Raúl en el Congreso no solamente es un mérito personal de él, sino que es una construcción de la que yo estoy alegre también de haber contribuido, y muchos de los que fuimos parte del movimiento estudiantil. Y lo digo esto por un lado para celebrar, y muchas veces nos interpelan y nos dicen ¿qué pasó en No Te Calles? ¿Por qué no están todos en la política? Y creo que Raúl abrió un poco el paso a eso en la participación más directa en el proceso electoral. Y lo digo esto por un lado para celebrarlo y por el otro para recordar la mochila que tiene en su espalda, ¿verdad? Nunca es tarde, nunca es un mal momento para recordarle eso, pero la verdad que nos alegró mucho que un compañero como Raúl haya llegado, y entendemos nosotros, y lo venimos conversando con Raúl, entendemos que es un primer paso, y avisoramos una participación más amplia de quienes participaron, visible y no visible, porque esto, como bien señaló Maca, hubieron voceros, pero en realidad hubo una estructura del movimiento que yo creo que es digno de un programa después para desarrollar, pues fue un proceso fuerte de organización del cual mucha gente participó, y mucha gente valiosa que nos salió en la tele fue parte también clave de ese proceso, y ojalá ocupen unos curules en las próximas elecciones ya, en las municipales y en las generales posteriores. O sea, Raúl tiene vigilantes en todas las facultades del Paraguay. Sí. ¿Y cómo están viendo su desempeño hasta ahora? Esperamos que no le echen. Y esperemos que siga haciendo. Claro, no. Yo creo que Raúl es una persona fiel a sus principios, ¿verdad? Y lo está demostrando en su participación en la Cámara. Obviamente hoy la configuración política hace que los márgenes de acción sean limitados, ¿verdad? Y bueno, y estamos realmente en una situación crítica de la democracia, creo yo, hoy, por cómo se vienen comportando los órganos de gobierno, con el epicentro en el Congreso, pero creo yo que estamos viendo esta palabra que se usa tanto, ¿verdad? Un copamiento de un sector que
que básicamente está debilitando las instituciones, y las instituciones son la herramienta más poderosa que tiene la ciudadanía para, primero, para sostener la democracia, y segundo, para hacer los cambios que necesita estructuralmente para llegar a esa ansiada mejor calidad de vida. Ahora, Raúl, diríamos, estuviste en los dos mundos, por llamarlo de alguna manera, como dirigente estudiantil y ahora en la política. ¿Cómo podrías definir esa participación en la política? ¿Es muy diferente? ¿Te dio, diríamos, experiencia una no te calles? Porque también ahí ustedes debatían posiciones, seguramente compañeros que no pensaban igual o que defendían a su partido. Obviamente son niveles distintos, pero ¿cómo ves tu trabajo como ex dirigente estudiantil que llegó, diríamos, a una banca en la Cámara de Diputados? A ver, primero que nada, Estela, quiero irme un poco en la línea de lo que ya mencionó acá. Yo le digo Ferchu, ¿verdad? Esa es la Maca y Ferchu, ¿verdad? Lo que digo Ferchu es que la llegada a la Cámara de Diputados no es un mérito personal, sino un mérito de un trabajo conjunto que se hizo con un montón de gente. Y es así mismo como acaba de mencionar Ferchu, y así mismo como también lo dijiste vos, ¿verdad? La mochila sobre la gestión que yo tenga o que yo llevo adelante está cargada con todos los principios, los sueños de gente que trabajó de forma completamente voluntaria en la campaña, y porque no es que creía en Raúl, creía en un proyecto. Claro. Una de las cosas que nosotros quisimos en campaña hacer, y me acuerdo muy bien que una vez lo hablábamos con Ferchu, qué importante sería mostrarle a la militancia estudiantil de que nosotros sí podemos llegar a los espacios de decisión con una buena organización. O sea, ese fue uno de los objetivos cuando bueno, sale lo de mi candidatura. Entonces, era como decir, bueno, se abre la puerta, señores, el siguiente paso es que tenemos que ser más. No es acá trabajamos para Raúl o para que Raúl crezca política. No, no, no. Acá lo que tenemos que demostrar justamente que la militancia estudiantil verdaderamente es un espacio donde uno puede formarse, donde uno puede crecer y donde uno verdaderamente puede llegar a otros espacios. Y es también un espacio donde se demuestra que no hace falta, que para mí también era muy importante, que no hace falta hacer esa militancia estudiantil del que agacha la cabeza. Porque muchos de nosotros tuvimos que luchar contra nuestros compañeros de aula, que estaban ahí al lado, que venían ya sometidos a los de siempre, a los dinosaurios de siempre, así como dice ahí el Zócalo, a los dinosaurios de siempre, ¿verdad? Teníamos que pelear contra nuestros propios compañeros que bajo el argumento de decir, no, este es el único camino para hacer política o para llegar a un cargo, agachaban la cabeza frente a los de siempre. Entonces, uno de los objetivos en esta candidatura fue decir, señores, nosotros organizados, nosotros trabajando en conjunto, con pocos recursos, sí podemos llegar a espacios de decisión, y nuestra escuela principal es la militancia estudiantil. Hoy, en la Cámara de Diputados, muchas de las experiencias, muchas de las decisiones, muchas de las cosas que pasan, primero tengo que decirlo, lo hablo con mis compañeros. O sea, eso es categórico. Entre asesores, muchas veces lo hablo con Fernando, a veces me cruzo con Maca, también debato con ella, hablo también con compañeros de facultad. Nosotros en ingeniería tuvimos también nuestra lucha ahí interna que duró 6 meses, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, trato siempre de ser esa representación bueno, esa militancia estudiantil. Y por otro lado, siempre una de las cosas que nosotros sentíamos cuando estábamos en la universidad era que las voces que se escuchaban o que escuchaban las autoridades siempre eran las voces de los decanos, rectores, a veces representantes docentes, y como que los estudiantes estábamos relegados. Entonces, la vuelta que le estamos tratando de dar a la banca que tenemos un diputado, de decir, señores, nosotros no es que venimos acá para conversar solamente con autoridades, ¿verdad? Sino que decir también, los presidentes de centros de estudiantes son autoridades. Los representantes estudiantiles de las universidades son autoridades y tienen voz, tienen voto. Y por ende ellos pueden decidir, y es más, tienen que ser las voces indispensables para poder decidir el futuro educativo. Entonces la banca que hoy tenemos en diputados no es de Raúl Benítez, es de un grupo de estudiantes, y tal vez y ojalá estamos tratando de que otros estudiantes que tal vez ya no nos cruzamos por la diferencia de edad, también entiendan que esa banca puede ser utilizada y aprovechada por ellos. Lo intentamos hacer cuando ocurrió lo de Hambre Cero, cuando se eliminaba ahí el tema, cuando se ponía en juego lo del arancel cero. Intentábamos hacer ese nexo, ¿verdad? Intentábamos hacer ese contacto de decir, señores, por acá podemos conversar, por acá podemos llevar, por acá podemos armar las reuniones. O sea,
es importante que, me parece que hoy esa banca sea, que los estudiantes y los secundarios se empoderen y que también se vuelva a entender que una banca en la Cámara de Diputados, estoy seguro que no es nada comparado con una organización fuerte estudiantil. Yo siempre le menciono a los estudiantes que el proyecto Hambre Cero, nosotros hicimos 46 audiencias públicas para intentar cambiar una coma. No lo logramos. Los únicos que lograron cambiar algo en ese proyecto Hambre Cero fueron los estudiantes universitarios que se movilizaron, se organizaron y lo lograron. Entonces, ese trabajo articulado entre representantes que podemos estar en Cámara de Diputados o tal vez Cámara de Senadores en un futuro y representantes que están en los centros de estudiantes, a mí me parece clave para poder hacer y lograr una democracia plena, en el que por lo menos se lo escuche a los estudiantes en un país donde se cree que los jóvenes no tenemos las capacidades. Y esa es una mentira que hay que desmontar. Nosotros no estamos para estar pegando afiches por postes nomás de un tipo que está hace 30 años en política. Estamos para tomar decisiones, Estela. Estamos para ocupar los cargos y tomar decisiones. Tenemos la misma capacidad o mejor capacidad, diría yo. Porque tenemos la capacidad de trabajar en equipo, tenemos la capacidad de conversar y tenemos la capacidad de, bueno, de discernir entre lo que es bueno y malo muchas veces, ¿verdad? Sí, yo más que representante estudiantil te cargaría un peso más en tu mochila. Y representante de los jóvenes en Paraguay, sobre todo esos jóvenes expulsados del sistema, que justamente dieron cifras, el Instituto Nacional de Estadística daba, y hay 300.000 jóvenes totalmente fuera del sistema. Son pobres, entre pobres y pobres extremos, que no están ni en las escuelas ni en las universidades, ni tienen trabajo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema, juventud y política, a la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí en Contexto con nuestros invitados Macarena Chilaver, Fernando Cruz, Raúl Benítez. Ellos fueron dirigentes de una No Te Calles, bueno, algunos haciendo política. ¿Tienen contacto con los dirigentes actuales? ¿Se acercan a ustedes? Hablo de la dirigencia actual de las distintas facultades. Y con las movilizaciones recientes estuvimos teniendo como, vamos a decirle, como diálogos, intercambiar experiencias, también como tratar de transmitir un poco de nuestros aprendizajes, porque creo que ese fue el principal desafío que tuvimos como movimiento estudiantil, ¿verdad? Porque verás que nuestra estadía en la universidad es muy breve también para poder llegar a realizar los cambios estructurales que necesita la educación. Entonces, como que en ese aspecto tratamos, en las veces que somos convocados, en las veces que nos invitan a participar también, ¿verdad? Porque me parece también importante ser respetuoso con los procesos que van haciendo también los nuevos chicos que van ingresando a la universidad o que van gestando sus movimientos estudiantiles, ¿verdad? Pero sí, yo obviamente no pude evitar participar, ¿verdad?, de las movilizaciones que llamaron a toda la ciudadanía, colaborar en cierta medida con lo que estaban llevando adelante, que también fue una toma y que es algo realmente exigente, ¿verdad?, para los activistas, los militantes estudiantiles, ¿verdad? O sea, dejan la comodidad de sus casas, dejan vamos a decirle, la tranquilidad en ese aspecto, ¿verdad?, para ir a exponerse, ¿verdad? Entonces, considero que bueno, que dentro de nuestras posibilidades tenemos que seguir apoyando y brindando, ¿verdad?, mucho de ese apoyo, porque la verdad que es muy complicado ahora activar, hacer algún espacio de militancia, organizarse. Me parece que cada vez estamos mucho más apretados, vamos a decirle, con lo que significa sobrevivir a esta realidad en un país gobernado por la narcopolítica y que hoy claramente nos da señales de que la ciudadanía es lo último que le interesa. Entonces me parece importante que haya esa unidad, que podamos desde todos los sectores contribuir a discutir qué políticas vamos a exigir al Estado, qué formas también de organización queremos para el futuro. Entonces, nada, el diálogo creo que va a seguir. Es muy importante sostenerlo y bueno, ahora por mi parte creo que estamos siempre abiertos ahora con los chicos para compartir con ellos los aprendizajes principalmente.
Ustedes ya no son hijos de la dictadura por la edad que tienen, prácticamente ya nacieron en democracia, ¿verdad? Que es un poco lo que siempre se analiza cuando se analiza ese, una especie, no sé si gen autoritario, pero según las encuestas del Latino Barómetro, Paraguay es el país que más admira la mano dura. Muchos todavía tienen nostalgias de la dictadura. Ustedes ya son hijos de la democracia. ¿Qué diferencia, cómo ven hoy la situación política? Y para nosotros, por ejemplo, es muy fácil decir, bueno, pero caramba, en la dictadura no teníamos esto y ahora tenemos libertad de expresión, o sea, un montón de principios políticos que podemos disfrutar, pero ustedes ya nacieron en democracia, por lo tanto no pueden hacer esa comparación, diríamos. ¿Cómo son los jóvenes de la democracia? Porque sigue siendo alto la admiración en Paraguay por gobiernos de cortes autoritarios. Sigue siendo, o porque es una transmisión todavía de padres a hijos, ¿no? Yo particularmente creo que hay un trabajo permanente de transmisión, ¿verdad? No solamente en las estructuras familiares, porque sucede, y no creo que sea tampoco necesariamente, tiene su influencia, obviamente, la cuestión generacional, pero creo que hay una estructura de transmisión que se sostiene y tiene tiene su respaldo, o sea, tiene su pilar político, tiene su pilar institucional. Yo creo que mucho habría que revisar de los procesos educativos, que tanto realmente desarrollamos la historia como un proceso de aprendizaje de cara a tomarlo, a fortalecer lo que nos caracteriza y nos trajo hasta acá, y cómo mejorar lo malo, digamos. Una de las cosas malas de la historia reciente, obviamente, es el autoritarismo, ¿verdad? Creo yo que hay mucho que hacer en ese aspecto, pero no solo hay mucho que hacer, hay una gran resistencia para que no se haga. Entonces, evidentemente, a nosotros, yo creo que mis compañeros van a coincidir eso, siempre escuchamos que la juventud va a ir tomando como el rol y se va a ir superando algunas prácticas, pero en realidad no es un proceso natural. O sea, uno tiene que, como sociedad, necesitamos proponernos cambiar las cosas que creemos que están mal, llegar a un consenso y caminar, trabajar en función de eso. Yo creo que no lo estamos haciendo en relación al autoritarismo, ¿verdad? A pesar de eso, obviamente, las organizaciones han cumplido un rol en la dictadura y lo siguen cumpliendo hoy, ¿verdad? Lo siguen cumpliendo hoy. Yo creo que no en vano hay todo un proceso de persecución a las organizaciones, ¿verdad? En sus distintas expresiones, ¿verdad? Porque a la gente le gusta hablar del término ONG, pero en realidad la organización de la sociedad civil en sus distintas expresiones, yo creo que ha contribuido gran parte de lo que hemos avanzado de nuestra conciencia democrática como sociedad, ¿verdad? Y ahí nos quedamos, porque institucionalmente tenemos mucho que hacer todavía, y yo creo que, bueno, nosotros venimos los tres de la militancia estudiantil, así que normalmente lo que más nos interpeló son las estructuras de la educación, y creemos que ahí hay mucho que hacer. Bueno, particularmente creo, ¿verdad? Aparte, que es así. Nada, es una matriz autoritaria que nunca terminó de irse. Entonces, ese también representa un gran desafío. Si bien nos decía qué piensan hoy los jóvenes, me parece como muy complejo en términos de que tenemos nuevos desafíos también a la hora de organizarnos y a la hora de cuestionar también estas estructuras autoritarias, porque a la par que nosotros estamos trabajando a nivel de bases, a nivel territorial, expandiendo en cierta manera, ¿verdad?, tipo la organización política más crítica hacia periodos oscuros de nuestra historia. En contrapartida tenemos funcionarios del Estado, ¿verdad?, que incluso se burlan o que reivindican en cierta manera, ¿verdad?, vamos a decir, el periodo de la dictadura. Entonces creo que ahí se complejiza, ¿verdad?, tipo un Estado paraguayo que no ha condenado a los torturadores, que no ha investigado a las personas que estuvieron vinculadas a crímenes atroces. Me parece que es muy difícil, ¿verdad?, avanzar en esos términos, pero sí creo que generacionalmente hemos hecho el esfuerzo, y lo que sucedió en la primavera estudiantil es uno de esos gritos para en cierta forma ir desmontando esas estructuras autoritarias, ¿verdad? Como dije al inicio, nuestra principal motivación fue la democratización, lograr la participación, empoderar a los compañeros y compañeras, y creo que eso es lo que sucedió en cierta medida, ¿verdad? Una apertura democrática
para debatir esos temas dentro de la universidad, porque veníamos también de tener como cierto recelo también para hablar de política, porque la política que conocían era esa política tradicional, era que de los partidos, de la corrupción, de la falta de transparencia. Entonces justamente creo que vinimos a poner otras prácticas a la vista y a denunciar esas prácticas también de estos sectores que nunca se fueron lastimosamente de las instituciones y que siguen ahí atornillados, pero que nos van a tener ahí combatiéndoles firmemente, porque estamos convencidos de que la democracia es el camino. Raúl, estás en el día a día combatiendo esa situación. Bueno, nosotros hoy, más que nada, Estela, todos saben, creo que estamos viviendo retroceso justamente, un retroceso es lo que tiene que ver con esa democracia que nunca llegó a ser una democracia plena, eso también hay que decirlo, ¿verdad? Mismo nosotros cuando estuvimos en la militancia estudiantil, yo estoy seguro que nosotros nos fuimos más veces a declarar en fiscalía que los decanos, estoy seguro. O sea, la fiscalía se ocupó más de los manifestantes que de los decanos que nosotros denunciábamos o que todo el estudiantado denunciaba, ¿verdad? Entonces, y esas son señales justamente de un sistema que prioriza, o que pone como los, entre comillas, criminales a los que se manifiestan y no al que está desviando el dinero público, como era en ese caso, ¿verdad? Y son líneas autoritarias. Ahora también tengo que decir, el tema, para trabajar un poco, al tener un sistema educativo que sigue controlado por el partido que ni siquiera hace una autocrítica. O sea, hace una semana le escuchábamos a Horacio Cartes en el aniversario de la ANR reivindicando al estronismo en todo su discurso, a Stroessner en todo su discurso. Entonces, no existe una autocrítica por parte del partido de gobierno. Por ende, la educación, el sistema educativo en ese sentido, prácticamente, con algunas excepciones, sigue controlado con una educación que no le ve a Stroessner como un dictador o lo ve como un presidente que tuvo sus luces y sus sombras. Pero por otro lado, creo que militantes, organizaciones han hecho, y políticos también, han hecho un trabajo interesante en el que hoy justamente, es muy loco, porque hoy justamente hablábamos con el equipo ahí en diputados, con nuestro equipo, y ya hay por lo menos un poquito más de miedo por parte de algunos representantes políticos ahí en Cámara de Diputados para decir algo de Stroessner. Por más que hoy debatimos, imagínense lo que hoy estamos debatiendo. Hoy estamos debatiendo volver a los símbolos de la bandera que se había puesto en la época del estronismo, ¿verdad? Y cuando nosotros nos opusimos, nadie se animó tampoco a decir que no, que Stroessner no fue con su luz y sus sombras. O sea, van cambiando ciertas cuestiones muy lentamente, pero con un trabajo lento, arduo, silencioso de muchas personas, de periodistas también, hay que decir, se van generando por lo menos algunos miedos por parte de algunos. Ahora, sí hay otros dentro del escenario político actual que definitivamente quieren que vuelva Stroessner, o quieren ser Alfredo Stroessner, o quieren representar a Alfredo Stroessner. Y ahí lo tenemos a un Horacio Cartes, ahí lo tenemos a unos representantes en el Senado y representantes en diputados que no tienen problema de usar las instituciones como la usan para poder, tener todo de alguna manera controlado. No tiene problema también de someter a la justicia para poder perseguir a quien tenga que perseguir, ¿verdad? Estamos viviendo un retroceso y mucho tiene que ver justamente con esto que mencionaba Maca, porque no cicatrizamos esa herida de la dictadura completamente. No cicatrizamos. Y bueno, es un trabajo que tenemos que seguir haciendo y que yo creo que se va a ir dando en la medida que conquistemos espacios políticos, en la medida que conquistemos escaños. Ese es nuestro desafío hoy, ¿verdad? Nosotros logramos un pasito, tenemos una banca, pero yo siempre digo, es una banca. Claro, es gigante el desafío porque totalmente. Recordar que nosotros mismos fuimos los que lacramos los edificios, cuidamos las pruebas, la atajamos a la come papeles, pero el sistema judicial alargó tanto, prácticamente no, vamos a decirle como que dejó extender en el tiempo para llegar al clásico opareí, como se le dice, ¿verdad? Pero que al final, bueno, ¿verdad? Esas son las cosas que desalientan en cierto modo que las instituciones no se ocupan realmente, ¿verdad? Y en este caso el Poder Judicial principalmente. Entonces creo que es también algo que hace que para nosotros se
se convierta en un tremendo desafío. Como siempre digo cuando me recuerdan, ¿verdad?, la primavera estudiantil, nosotros como estudiantes hicimos nuestra parte. O sea, estuvimos ahí, cuidamos los recursos de la universidad, denunciamos a los que despilfarraban los recursos de la universidad, pero ¿quiénes son los que al final no nos acompañaron, no nos apoyaron, no nos ayudaron? Las instituciones del Estado, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que recién el año pasado quedó firme la sentencia de Froilán Peralta y María del Carmen Martínez. O sea, estamos y justamente, o sea, de personas que hicieron un perjuicio de más de 1.150 millones de guaraníes a la universidad. O sea, no estamos hablando de algo menor. Y ese es el patrimonio que se investigó y se declaró nomás. Es probable que sea muchísimo más porque estamos hablando de una estructura que está prácticamente desde la dictadura hasta estos tiempos, y lo que mencionaban también en el corte, ¿verdad? Hicieron un cambio de estatuto para alargar los mandatos de los decanos que ya venían, ¿verdad?, hace más de 30 años o más de la edad que teníamos nosotros, ¿verdad? Como decía, somos hijos de la democracia, imagínate, eso ya estaban antes que nosotros naciéramos atornillados en esos curules en la universidad. Me quedan 2 minutos y Fernando quería hablar. Me voy a decir respirar. No, hay un tema que no quiero dejar de poner nomás en la mesa, Estela, que me parece, normalmente cuando hablamos de autoritarismo lo asociamos mucho con las sanciones porque obviamente es lo más tangible, ¿verdad? Pero a nosotros nos tocó dimensionar el rol del joven, en este caso representado dentro de la comunidad educativa por los estudiantes. 2 niveles de participación que son importantes. La exigibilidad, por un lado, que normalmente al joven se le asocia más con los procesos de exigibilidad, que claramente es una forma importantísima de participar en política, eso es democracia. Pero por el otro lado, nosotros le hicimos frente, bueno, el grupo estudiantil, a una forma de hacer universidad que era autoritaria sin necesidad de entrar con las sanciones, claro, porque excluía la participación. Y voy a un ejemplo muy claro que creo que es el desafío que tenemos como ciudadanía, ¿verdad? Cuando se toma el rectorado, fue la primera vez que las facultades, estudiantes de las distintas facultades, que son las distintas áreas de la vida del ciudadano común, ¿verdad?, la ingeniería, el derecho, la comunicación, la salud, o sea, fue la primera vez que nos juntamos todos en un mismo lugar. ¿Y sabes qué pasó, Estela? Como había mucha gente acampando en el lugar, nos tocó hacer un puesto de salud con la gente de medicina, nos tocó hacer la gente de derecho a lo que ya teníamos órdenes de detención, imputaciones, esas cosas encima, porque tuvimos. Trabajaron con nosotros. O sea, fue la primera vez que la universidad hizo ciencia en un espacio tan simple que era el rectorado. O sea, a ese nivel de autoritarismo llegamos en la universidad que se disoció el elemento más clave, que es la comunidad educativa, para pensar las soluciones que la universidad tiene que estar construyendo para la ciudadanía. Entonces, no quería dejar de decir eso porque creo que cuando hablamos de participación juvenil hay 2 dimensiones. Está la participación en los procesos de exigibilidad, que es clave, no solamente de los jóvenes, pero claro, los jóvenes están ahí también, pero en los procesos de construcción de soluciones para la realidad, ¿verdad? Y ahí obviamente hay varios actores que tienen un desafío, pues, para no alargarme tanto en el ámbito político. Creo que los partidos le deben muchísimo al país en ese rol que tienen y que no están cumpliendo, de generar espacios de participación para todos los ciudadanos, pero entre ellos los jóvenes. Yo les agradezco muchísimo su participación esta noche, Raúl Benítez, Macarena Chilaver y Fernando Cruz. Bueno, y queda acá, seguramente vamos a seguir charlando de este tema. Yo les invito a quedarse en NPI, ahora viene el noticiero, y el próximo martes, por supuesto, a encontrarnos nuevamente. Buenas noches.